Bueno, martes 6 de julio, día en el que Argentina capaz que pase a la final del torneo sudamericano, latinoamericano, no sé cómo se llama este torneo que estamos jugando. Vamos a empezar. Estuvimos viendo el encuentro pasado la situación de los judíos en Rusia previo a La la Segunda Shoah, Guerra. a la Segunda Guerra Mundial, y vamos a analizar un poquito más algunas cosas que nos quedaron ahí, porque en la década del 20 y la década del 30 en Rusia se producen grandes purgas internas comandadas por Stalin, y sepan que los judíos fueron un blanco específico de Stalin. Stalin tenía sentimientos antisemitas toda su vida y se ocupó especialmente en las purgas de cazar y eliminar judíos, estas purgas que él hizo étnicas, religiosas y de todo tipo en Rusia, también de disidencia política, de todo tipo, y hubo desde grandes nombres que fueron caídos en las purgas, como desde Trotsky hasta Kamenev, como personajes bien conocidos de aquella Rusia. Así que en la década del 30 especialmente hubo muchos judíos asesinados por todo esto. Y después, cuando se acercaba la Shoah, justo antes, Rusia hizo un acuerdo, ¿se acuerdan? Que ya lo vamos a estudiar, con Alemania, en donde se repartieron Polonia. No es el tema ahora, pero para contarles que antes de hacer ese acuerdo, una de las purgas incluyó eliminar a todos los judíos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, para que puedan hacer en secreto el acuerdo con la Alemania nazi y ningún judío delatara ni contara lo que estaba por hacerse. ¿Se acuerdan que fue un pacto secreto que nadie lo pudo descubrir, y por eso el efecto sorpresa de la invasión alemana y rusa al mismo tiempo a Polonia el 1 de septiembre del 39, pero eso ya lo vamos a estudiar aparte. Esto se los cuento para que vean cómo a veces la purga era genérica y a veces era quirúrgica, en función de la necesidad que tuviera el gobierno, ¿no? La purga mayor ocurrió en el 37 y ahí hubo una represión política muy importante y también una limpieza étnica y demás. Dentro del Partido Comunista, diferentes funcionarios gubernamentales, incluso hasta dentro del Ejército Rojo, también hubo purgas, y en la policía, en todos lados, ¿no? Obviamente había mucho, ¿vieron todos esos libros de espionaje y contraespionaje y demás? Es bien típico de estas situaciones donde el trabajo de los espías estaba full en el mundo y especialmente en esta zona. Bueno, más o menos las muertes de este periodo rondan el 1.000.000 de personas. Más o menos se estima que el total de muertos fueron 1.000.000. ¿En Rusia solo? Solo en este año en Rusia, en 1937, no. Digamos, se calcula que está... ¿Qué son purgas, Fabián? Una purga es cuando vos limpias Matan. un lugar de esas cosas que se llaman personas, pero que como piensan distinto, pierden la categoría de personas y haces Y las matan. una limpieza étnica. O una Fabián, limpieza política, sí. el 1.000.000 de personas, cuando vos decís fueron muertes en ese periodo, ¿qué periodo? 1937, la purga del 37. 37, 1.000.000 es una locura, es una barbaridad impresionante.
Se calcula que Stalin eliminó a 60 millones de personas en Rusia, más o menos. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es escalofriante. Los números de los que hablamos son escalofriantes. Impresionante. ¿Cuántos del millón eran judíos? No tenemos el dato de cuántos del millón eran judíos porque ya se estaba combatiendo lo religioso de antes, ¿se acuerdan que lo vimos? Y entonces ya no había estos registros y no sabemos. Sí sabemos que hay un ensañamiento con los judíos, como pasó acá con los militares. Vieron que los desaparecidos de la Argentina, no había desaparecidos por ser judíos, pero cuando se enteraban que eran judíos había un ensañamiento más grande y hay un número desproporcionado de judíos en los desaparecidos en la Argentina, que no responde al porcentaje de la población, pero también es verdad que la participación de judíos en movimientos de izquierda, revolucionarios y demás, también es más alta. Pero no tenemos ese dato exacto. Gerardo creo que también quería preguntar algo recién. Que te desmuteaste, Gerardo, y después no te escuché. Estás muteado ahora. No lo veo a Gerardo. Lo mismo, si el millón de personas eran solamente judíos y vos lo contestaste. Perfecto, gracias. Bueno, hay un caso llamativo que se salvó de las purgas, que era una persona llamada Lazar Kaganovich. No sé si alguno lo conoce, era un personaje bastante destacado de aquel momento. No solo que se escapó, sino que él fue una mano derecha de Stalin. Y él mismo participó de las purgas. Y su lealtad a Stalin fue tan grande que después de muerto Stalin, cuando viró el régimen, él todavía seguía defendiendo la época de Stalin. O sea, tuvo antisemitismo, pero también tuvo judíos cerca. Y Kaganovich es uno de los ejemplos más cruentos. Acuérdense que estamos hablando de judíos que habían abandonado su judaísmo, ¿no? Judíos que eran judíos simplemente de herencia o de ancestros. Armando, ¿querés decir algo que está tomando levantado o quedó de antes? Bueno, parece que quedó. Hola, sí. Sí. Hola. Sí. Sí, Sí, te escuchamos. Las purgas. Está muy bonito. Las purgas. ¿Estaba loco? ¿Estaba paranoico? ¿O había algún motivo? ¿O quería eliminar a... ¿Qué lo llevó a hacer esas purgas a Stalin? La verdad es que la concentración de poder en estos gobiernos autoritarios y el intento de preservar el poder más allá de todo, se sostiene únicamente con violencia extrema. Y supongo que eso fue lo que le permitió estar en el poder tantos años, tantas décadas en el poder de un lugar como Rusia, como de alguna manera vemos en algunas situaciones de dictadores hoy en día. Ahora, no conozco ningún análisis serio de la personalidad o de la salud mental de Stalin, pero no me animaría a decir que alguien que ordena la muerte de tanta gente simplemente por limpiezas étnicas o por disidencias políticas esté cuerdo. Pero no soy quien para poder decirlo y no conozco ninguna sentencia al respecto, ningún veredicto, ningún diagnóstico hecho serio sobre él. Bueno, entonces la Unión Soviética, más allá de todo esto que acabo de decir, que es todo negativo, quiero decir un par de cosas un poco menos negativas o más positivas. La Unión Soviética le dio igualdad a todos los ciudadanos rusos. Era parte de su lema y de su filosofía. Y dentro de esa igualdad que le dio a todos, también le dio bastante independencia en lo personal. No se metió tanto en cuestiones individuales o personales. Quizás sí un poco hizo más difícil las cosas grupales y públicas, pero hubo bastante independencia de estatus a nivel individual y personal, y en los años previos al Holocausto, en lo que estamos estudiando justamente en este espacio del curso, podemos decir que muchos judíos que estaban en la Unión Soviética antes, cuando era Rusia,
y que tenían ciertos asentamientos. ¿Se acuerdan que los zares les dieron pocos lugares donde podían habitar y estaba restringido el lugar de la vida de los judíos? Y eso era generalmente en shtetls, en poblados alejados. Esa restricción se levantó. Y más o menos el 40% de los judíos que vivían en esos lugares restrictivos de judíos se mudaron a las grandes ciudades de Rusia. Y esto que yo les digo, a ustedes les podrá parecer un dato menor, pero no lo fue. ¿Saben por qué? Porque cuando ingresaron los alemanes, ya lo vamos a estudiar cuando veamos la Segunda Guerra Mundial, que ingresan en junio del 41 a Rusia, arrasaron con un montón de poblados y dentro de lo que arrasaron con los poblados que eran poblados judíos. Si ese 40% se hubiera quedado ahí, hubiera sido asesinado en la Shoah. Y esa es la población que más se salvó de la Shoah, yéndose a las grandes ciudades de Rusia, a donde no llegó Hitler. Entonces, no El Imperio Ruso en los primeros años del siglo tenía más de 5 millones de judíos, incluía Polonia y todo esto, todo lo del gran Imperio Ruso que desapareció con la revolución. Claro, nosotros dimos un número de la Unión Soviética sin incluir los países que van a ser parte de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, no antes. Y habíamos hablado la semana pasada de unos 2,5 millones de judíos, no sé si recuerdan, que eran lo que había solamente en lo que era la Unión Soviética nueva. Acuérdense que muchos países se van a sumar, pero más adelante. No todavía, porque eso va a ser después de la Segunda Guerra Mundial. Pero así que por eso yo les di un número un poco menor, porque no contamos a los judíos de estos países de los que después se van a sumar, ¿no? Obviamente. Bueno, sigamos con nuestro recorrido, con estos judíos que estaban en estos shtetls y que se fueron a ciudades más industrializadas, y eso lo que implicó es que los judíos pudieran mejorar tanto a nivel educativo como calidad de vida. Y todo eso fue gracias, entre comillas, a lo que Stalin cambió y permitió que hagan, ¿no? En la época de Stalin, más allá de lo que yo les dije al principio, muchos judíos mejoraron sus niveles educativos y su calidad de vida. Esta migración y estos cambios obviamente también le permitió progresar económicamente o mejorar su calidad de vida, como dije antes, y muchos de estos judíos se mudaron a Leningrado y a Moscú, ¿no? Bien. Vamos a dejar acá a los judíos de la Unión Soviética, vamos a volver con la Shoah, obviamente, cuando veamos la Segunda Guerra Mundial, y nos vamos a mudar ahora a Inglaterra, para ver algunas cositas, y después a un par de países más. Intentaremos ver hoy 3 países más. Gran Bretaña o Inglaterra tenía en la década del 30 un creciente antisemitismo. Parece que les voy cambiando de país, pero hay cosas que no cambian, ¿no? Vamos cambiando de región, pero hay constantes, ¿no? Si bien hubo bastante antisemitismo en Inglaterra, también es verdad que hubo un cierto apoyo a los judíos británicos y a las comunidades locales, sobre todo con el avance del nazismo antes de la guerra, ¿no? Estamos hablando. Y hubo manifestaciones públicas de movimientos fascistas y antisemitas que la población de alguna manera combatió y reprimió. O sea, había antisemitismo, pero también había posibilidades de sentirte cuidado y defendido en Inglaterra. Muchos judíos eran parte de movimientos socialistas, sindicalistas y demás, y ellos los ayudaron bastante en este antisemitismo que había. Y obviamente que frente a cada marcha o a cada
manifestación pública, había quien los podía defender de este fascismo que había en toda Europa en ese momento, ¿no? Una época de mucho fascismo. Bien, Gran Bretaña se resistió mucho a recibir judíos. Y era un momento para recibirlos. Y fue particularmente esquiva a recibir judíos que huían del régimen nazi, ¿sí? Esto es algo común que pasó en todos lados. Pero a diferencia de otros países, sí recibió. Más o menos 40.000 judíos de Austria y de Alemania se establecieron en Gran Bretaña. 40.000 judíos antes de la Shoah llegaron a Gran Bretaña. Ustedes saben que hoy en día Gran Bretaña es tiene una comunidad judía muy importante. Más o menos tiene 300.000 judíos. Es una de las más grandes del mundo y es una comunidad judía muy importante, porque el gran rabino del país tiene mucho vínculo con la realeza y con la política británica. Bueno, pero eso es hoy, ¿no? Y de Italia y de Polonia llegaron otros 50.000 judíos. Pero así y todo, ustedes saben que en el 38, ya lo vamos a ver como un tema en sí mismo, estuvo la conferencia de Vián, en donde se hizo presión para que se reciba a judíos que estaban en carácter de refugiados, porque no tenían a dónde ir, y todos, incluyendo Gran Bretaña, se niegan a permitir la entrada de más judíos refugiados. O sea, década del 30 en Inglaterra, hay antisemitismo, hay organizaciones sociales que defienden a los judíos, hay parcialmente posibilidad de ingreso, pero hay una negativa a recibir masivamente judíos. Hay un caso paradigmático, que es el último que quiero que veamos de esta situación, y es el Kindertransport. Ahí te lo puse. Pusiste en un chat. Supongo que todos habrán escuchado hablar, y nosotros en Lambros tenemos particularmente una sobreviviente de ese Kindertransport, que se llama Lisa Seiden, que espero que conozcan todos, y si no, vale la pena conocer. ¿Qué fue el Kindertransport? Cuando se vio lo que estaba pasando por pasar en Alemania, en vísperas de la guerra, se decide salvar 50.000 niños judíos. El Kindertransport se logró organizar para 10.000. Pusieron en trenes en Alemania a 10.000 chicos solos, sin los padres, y con los padres vivos, 10.000 chicos que sus papás estuvieron dispuestos a darlos para salvarlos a ellos, y se fueron solos en trenes a Gran Bretaña, donde fueron adoptados por familias inglesas. Y así se salvaron 10.000 chicos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Yo les contaba, tenemos una mujer en Lambros, Lisa, que con su hermano fueron puestos en el Kindertransport, se salvaron, fueron adoptados en Inglaterra, y después de la Shoah, varios años después, se reencontró con su mamá. Perdón, Sí. el primo de Ricardo, mi marido, el primo y su hermano estuvieron en este Kindertransport. Él escribió un libro, escribió todo, y fue muy terrible porque en Inglaterra, cuando lo mandaron al colegio, la gente que lo adoptó, en el colegio lo maltrataban por alemán, y en Alemania lo maltrataban por judío.
Sí, hay varias historias de esas que son tremendas, terribles. Pero bueno, o sea, ese fue sin sus padres y no se reencontró más con sus padres. ¿Sabés, Dorit? Perdón, me había vuelto a mutear. Él vivió en Inglaterra y los padres después lograron salir de ahí. El padre tenía una gran editorial en Alemania que no sé cómo logró vender. Y después vino a la Argentina y se casó con una argentina auténtica. El hermano quedó viviendo siempre en Gran Bretaña. Ok. No, lo que quería decir es que de los 10.000 chicos, eran 10.000 chicos judíos de acuerdo a las leyes de Nuremberg. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos ni sabían que eran judíos. Y los padres los decidieron salvarlos. Se enteraron ahí que eran judíos, debido a las leyes de Nuremberg, pero no porque se sintieran judíos o más que eso. Gracias, Enrique. Tal cual, sí, sí. Perdón, este es el libro que escribió ella, Lisa. No te separes de tu hermano. Sí, porque la familia que la adoptó quería, la primera, que era como una especie de palacio, de castillo, quería quedarse con ella sola y no con el hermano, y se decidieron irse y quedarse juntos en otro lugar. Y lo que dice Enrique es tal cual, y acuérdense, que lo vimos la semana pasada o la anterior, la ley de Nuremberg dice que sos judío si tenés uno de tus 4 abuelos judíos. Por eso él dice, hay familias asimiladas, convertidas, no importa, totalmente alejadas, que para las leyes de Nuremberg seguían siendo judías. Entonces había chicos que ni sabían de su judaísmo hasta ese momento. Fue en 1938. Sí, Karen. Muchos perdieron sus padres, porque algunos se reencontraron, pero muchos padres fallecieron. Un primo nuestro se reencontró muchos años después con mi tía, la hermana de mi mamá, en Los Ángeles, pero varios se quedaron y fueron criados por familias cristianas y después se hicieron cristianos. Sí, sí, tal cual. Steve, la madre de Vicky, ¿también participó del Kindertransport? Ahí está Vicky. Mi madre vivía en Viena y en febrero del 39 la mandaron sola en tren a Inglaterra. Ella no fue con una familia, ella fue a un colegio pupila. Wow. Hasta el año 45, y en el 45 vino a la Argentina, que tenía la hermana de su madre viviendo en la Argentina en un barco que todavía iba guardado por acorazados, porque todavía era el final de la guerra, y se reencontró con su madre, mi abuela, que mi abuela sobrevivió la guerra escondiéndose en Budapest, y se reencontraron recién en el año 1951 o algo por el estilo, cuando mi madre viajó a Europa para reencontrarse con su madre. Gracias, Vicky. Déjame contarle algo de esto que me contó Lisa, que lo debe estar también en su libro, pero me lo contó ella a mí, que me impactó mucho, porque estamos encontrando acá casos donde padres e hijos o madres e hijas se reencontraron después de la Shoah. Quiero que sepan que en el caso de Lisa, por lo menos, que es el único que conozco en detalle, la experiencia fue traumática y desastrosa. No solamente que se vaya un chico solo de su casa, imagínense, un chico de 7, 8, 9 años, solo, o 10, 12 años, yéndose solo en un tren, o con algún hermano, a un país desconocido, todo. Cuando se reencontró Lisa con su mamá, ella nos contó que la mamá se despidió de una niña de 9 años, 8 años, y se reencontró con una adolescente de 17, 18. Pero la mamá no atravesó el proceso de que su hija creció y cambió. Entonces nunca más pudo reconstruir un vínculo con esa hija, porque la mamá fue mamá hasta los 8 años de una hija, y no cambió, y no aprendió, y no transformó, y la hija era una adolescente que cuando se reencontró con la madre, con tantas frustraciones y tantas privaciones y tantas dificultades,
imagínense que no era una niña fácil, o una adolescente fácil. Entonces, si bien se reencontraron, por lo menos en el caso de Elisa, fue una historia súper trágica, súper difícil. Sí, Vicky. En el caso de mi madre también fue muy traumática. Fue una relación que nunca funcionó después. Claro. Por suerte mi madre tenía a su tía, la hermana de mi abuela, con quien siempre funcionó, pero con mi abuela nunca más volvió a funcionar. Ok, gracias. Y acá Pablo me pone algo de los chicos de Praga. Dame un ratito, Pablo, si llegamos hoy, si no la semana que viene, tenemos Checoslovaquia dentro de la lista de los países para ver. Y Tomás pone, mi madre viajó sola en barco a Inglaterra con 15 años sin hablar ninguna palabra de inglés, pero por suerte tenía algunos parientes allí. Bueno, veo que aparte del Grindel Transport hubo otros escapes. Como les dije, Inglaterra recibió 40.000 judíos de un lugar, 50.000 de otro. No todo lo que hubiera podido, pero por lo menos recibió judíos escapándose y refugiados. Hay un capítulo más para hablar de Inglaterra muy importante, va a ser muy breve, pero es muy importante, y es que en ese momento que estamos haciendo ahora, especialmente del 36 al 39, Palestina estaba bajo mandato británico. Entonces, ahí también Inglaterra decidía cuánta gente podía ingresar y dependía del gobierno de su majestad, como dicen ellos, el tema de salvar judíos. Y sepan que para mantener la armonía y la paz con los árabes, que no estaba fácil, y que en el 36 había habido muchas revueltas árabes, por eso hablo de estos años, no incrementaron la política de inmigración. Al contrario, fueron muy estrictos y restrictivos con la política de inmigración a Palestina. Los pocos judíos que lograron entrar fueron con inmigración ilegal, y eso fue hasta el 39, y a partir del 39 estuvo imposibilitado de emigrar a Palestina. Lo que antes era restrictivo se volvió absolutamente imposible ingresar a Palestina a partir de 1939, con lo que se llamó la legislación del Libro Blanco, que de eso algo ya hablamos también. Perdón, los británicos que estuvieron militares que estuvieron en Palestina, porque yo nací en lo que era Palestina, nací en Israel, pero era Palestina en esa época, yo soy del 43, los militares no querían absolutamente, los británicos, a los que eran venidos de Alemania. Así que era donde podían, apuntaban a las ventanas y tiraban tiros al aire. No era nada agradable, no era gente muy dada con los demás. Sí, yo les conté que en el 39-40, cuando vimos la parte de Palestina, hubo un convenio entre el ISHUV, encabezado por Ben Gurión, y el gobierno nazi de Hitler, en donde los judíos podían irse de Alemania a Palestina, siempre y cuando dejaran todos la moneda en Alemania y se llevaran bienes alemanes que el gobierno alemán depositaba directamente en Palestina. Ese fue un acuerdo económico que llevó Ben Gurión y que permitió a algunos judíos de Alemania establecerse en Inglaterra, en Palestina, lugar dominado por los ingleses, con lo que implicó salvar la vida, obviamente, de esa gente. Bueno, vamos ahora a otro país. Hoy vamos a hacer uno así más salpicadito, más viaje corto. Vamos a ir a Austria, que es un lugar súper importante para conocer y entender, porque acuérdense que tenemos mucha cercanía cultural entre Alemania y Austria, de todo tipo, y además tenemos en la comunidad nuestra algunos descendientes de los austríacos. Obviamente que, como siempre, la República Austríaca tenía mucha presencia e influencia judía,
pero esta presencia e influencia judía estaba concentrada en una rama política, el Partido Socialdemócrata de Austria. Y la mayoría eran, como dijimos antes, hace un tiempito, eran judíos asimilados. Acuérdense que Austria, Viena, es uno de los lugares donde los judíos están más asimilados. Y los líderes judíos, que eran bastante reconocidos en Viena, muchos de ellos están muy involucrados en la izquierda de Austria, especialmente en Viena. Hay varios judíos famosos, conocidos en aquel momento, no importa eso, no vamos a entrar en esos nombres, pero sí quiero que sepan que el Partido Socialdemócrata de Viena tenía una alta representación judía entre sus miembros, porque también era el único partido que les permitía cargos de liderazgo. Era un partido que no se oponía a los judíos, no había antisemitismo dentro de ese partido y tenían mucho lugar y mucho posicionamiento. Para que sepan, más o menos en Viena el 10% de la población era judía. El porcentaje era importante. Y porque los judíos se concentraban obviamente en muy poquitos lugares. Y hubo lugares, zonas específicas que hasta un tercio de los habitantes eran judíos, ¿no? Pero toda esta gente vivió en Austria más o menos bien en la década del 20, que incluso, por ejemplo, en la década del 20 hubo un Congreso Mundial de Mujeres Judías en Viena. Y en ese congreso se pidió para que Austria presione para que dejen llegar más judíos a Palestina. O sea, hubo allí bastante movimiento político y participación, con, como les dije, muchos judíos conocidos y destacados en todos los campos. Había actores judíos, había directores de cine judíos, había escritores judíos, había mucho arquitecto, gente influyente, había comediantes, digamos, era y músicos, ni que hablar. Perdón, no dije músicos, pero tal vez de lo que más había eran músicos judíos. Bueno, esto funcionó hasta 1933. Había muchos judíos vieneses trabajando en Alemania. En el 33, obviamente, todos tienen que regresar automáticamente a Austria y muchos lo hicieron, aunque no eran austríacos, para escaparse de las restricciones que había allí. Pero un año después, 34, hay una guerra civil en Austria, donde el régimen fascista empieza a tomar protagonismo y desplaza al Partido Socialdemócrata y empiezan a arrestar, o se tienen que escapar, todos esos líderes judíos. O sea, que en un par de años los judíos pasaron de estar en los puestos más altos de la política, de la vida artística de Austria, a estar perseguidos, expulsados y desplazados de todo el lugar que podían tener. Más o menos para esta época estamos hablando de que hay casi 190.000 judíos en Austria. La mayoría en Viena. Y de todos estos judíos, la mayoría va a terminar muriendo en la Shoah, o siendo asesinados, mejor dicho. Se calcula que en la Shoah en Viena se mataron muchos más de estos, el número da 250.000. Ustedes me dirán, ¿por qué? Si el censo dice que había 190.000 judíos, ¿por qué terminan asesinando 250.000? ¿Saben por qué? Por lo que dijo Enrique antes. Porque en el censo muchos no se consideraban judíos. Pero después Hitler, con las leyes de Nuremberg, los considera judíos. Entonces el número de víctimas de Viena es más grande que el número de judíos del último censo. Bueno,
toda esta vida judía que empieza a declinar va a encontrar su punto más bajo en marzo de 1938. Todos deben conocer mucho esta fecha y este acontecimiento, que es la invasión nazi a Austria. Marzo del 38. Acuérdense que la guerra empieza el 1 de septiembre del 39. O sea, más de un año antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ocupa Austria. Y ahí se terminó toda la vida judía posible y toda la comodidad que tenían, y a partir de ahí más o menos se destruyen 100 sinagogas que había en Austria. Antes de la Kristallnacht. Sí, porque ahora llegamos a la Kristallnacht, que también ocurrió. Estamos hablando de marzo. Empezó esto en marzo del 38, cuando se anexa. Pero estabas hablando de sinagogas. Sí, empezaron antes y después va a haber, ahora les cuento los números de la Noche de Cristal, pero ya llegamos a eso. Déjenme contarles que muchos de estos judíos intentaron escapar, emigrar y demás, pero ya no había muchos países donde poder hacerlo, entonces la mayoría se tuvo que quedar, y la mayoría, como les dije antes, no solo de judíos, sino de gente descendiente de judíos. No hubo ninguna resistencia al ingreso de Austria, al ingreso nazi en Austria, no hubo, entraron muy tranquilos. La semana que viene vamos a ver un poquito de eso, que pasó con Francia e Inglaterra en estos años, que es tremendo, lo vamos a ver la semana que viene. Entonces entraron los nazis en Austria, decretaron medidas antijudías, las mismas que en Alemania, entonces todos los judíos tuvieron restricciones para la vida cultural, económica, social, les quitaron los negocios, los transformaron en negocios arios y los vendieron por poco dinero o los regalaron directamente, les quitaron el capital, la fortuna a la mayoría de los judíos, y fueron la mayoría súper humillados por todo esto. El 9 de noviembre tuvo lugar la Kristallnacht, que también ocurrió en Viena, y las sinagogas que antes no habían sido destruidas son quemadas y saqueadas por las juventudes hitlerianas en la Noche de los Cristales, y más o menos hubo 27 judíos muertos, asesinados en esta noche. Vi una mano levantada y ahora bajó, creo que era de Claudio, ¿puede ser? Sí, un comentario. No recuerdo bien, estaba haciendo memoria, un libro que leí, que ya en 1938 en Austria se habían reunido grandes empresarios pro-nazis que ya se distribuían los negocios futuros de Austria y que ya apoyaban a un canciller propuesto por Hitler y que integraron varios pro-nazis el gobierno previo a la guerra, mucho antes. Sí, por eso conté que el cambio de gobierno a fascista se dio en el 34, Claudio. En el 34 se desplaza al gobierno que estaba en una guerra interna civil y asume un gobierno fascista, pro-nazi. Bueno, y me queda ver una pincelada mínima, aunque sea, ya estamos en horario, no lo voy a ver corriendo, me queda Checoslovaquia, pero no lo quiero ver corriendo. Entonces la semana que viene vamos a ver Checoslovaquia y vamos a ver especialmente... Hungría. ¿Cómo? ¿Y Hungría? También, pero quiero ver especialmente el papel de Inglaterra y de Francia en este año 38, con las invasiones primero a Viena y el comienzo a 39 a Checoslovaquia, a los Sudetes. ¿Qué hizo Inglaterra y Francia? Que es la clave para entender por qué Hitler se envalentona tanto y produce la invasión a Polonia. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Para los que quieran o ya saben, esto lo se llama la doctrina del apaciguamiento, que siguió Chamberlain en contra de la postura de Churchill y las implicancias que eso tiene.
Así que vamos a hablar un poquito de eso la semana que viene. ¿Les parece bien? Fabián, Sí. Mandel era austríaco, el fabricante de municiones que le vende a Hitler y a Mussolini, el marido de Hedy Lamarr. Después se refugió en la Argentina. La verdad que no lo sé. Bueno, ahora lo busco. Googlealo. Te lo contesto en un rato. Dale, buenísimo. Bueno, amigos, buena semana para todos. Bienvenidos a todos los nuevos. Y cuídense mucho. Nos vemos en Torá o en Shabbat o la semana que viene. Chau. Gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias. Buena semana. Hola, Mónica. A ver,